Entonces, lo que hacemos en la activación Kundalini es tocar esos hilos energéticos sutilmente y genera una corriente que es una sintonización de lo que sencillamente cuando hablamos de centrar a la persona, ¿sí? Es quitar todo ese drama emocional, ¿sí? Qué Todos esos locura lo que me estás pensamientos. contando. Ya estoy fascinada y ni siquiera he ido a la formación. Es que es bonito todo lo que sucede. Bienvenido, bienvenida. Hoy estamos aquí con un invitado muy especial, David González, que es el fundador de la Academia ACA, que sería Activación Kundalini Academia. O Perfecto. también nos vale en inglés. Academy Kundalini Activation, ¿sería Correcto. algo así? Correcto. Muy bien. Pues bienvenido, David. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. A ti estamos muy felices de tenerte hoy con nosotros y con muchas ganas de hacerte muchas preguntas porque tenemos muchísima curiosidad sobre la energía Kundalini, que hoy en día se habla tanto Muchísimo. sobre este tema, pero que la gente, yo veo por lo que me preguntan, que no tienen una claridad. Vale. Entonces, mi principal objetivo hoy, en la siguiente hora, es darle esa luz que se merece a esta energía para que la gente pueda saber qué es, Vale. cómo activarla, si tienen que activarla, si no tienen que activarla, quién la puede activar y Muy todo bien. esto. Pero me gustaría que comenzaras contándonos un poquito de tu historia personal. Interesante. Te cuento, tengo que decirte, Nabila, que estoy muy contento de estar aquí contigo. Eh, Al final tú te dedicas también a la visión extraocular, ¿sí? Sensorial. Y, y como bien sabes, es una cualidad interna que todos tenemos, ¿sí? La Kundalini sucede exactamente lo mismo. Al final es una cualidad interna. Vamos a ponerle foco. Yo cómo empecé. Al final muchos de nosotros empezamos, bueno, por situaciones complicadas en nuestro entorno, ¿sí? Entonces yo pasé un momento de dificultad cuando era niño, a los 7, 8 años, y mi audición se perdió, se cortó. Entonces estuve sordo durante un año, año y medio. Wow. Mi madre me llevó a todos los especialistas más potentes y más recomendados aquí en Barcelona y parecía que no tenía cura. Entonces me querían llevar también a un colegio pues de deficiencia en este sentido. Y poco a poco nos centramos en el tema holístico, ¿sí? Y de ahí podemos salvar, ¿sí? O sobrepasar o transformar esas situaciones. Entonces ahí dejó como un punto, un reflejo importante en mi vida. Años más tarde, eso era a los 7, 8 y medio, a los 14 mi madre cogió una enfermedad degenerativa que no era curable y que no tenía tratamiento, ¿sí? Que estaba reconocida por la OMS, pero aquí en España no. Entonces, los médicos forenses y neurólogos también daban como que iba a ser degenerativo y sin tratamiento, y nos acudimos también a lo que había en aquel momento como terapia holística. Y desde ahí los dos, mi madre y yo, tuvimos un proceso de autoconocimiento. Y mi madre hoy es viajera del mundo, entonces sí, yo estoy bien. Entonces, desde muy pequeños por accidentes, a veces acudimos a otro tipo de conocimiento que no es puramente la medicina. Y eso que estoy a favor de la medicina, o sea, nunca en contra, ¿no? Pero sí que hay veces que la vida te lleva por experiencias y tienes que buscar recursos para afrontar esas dificultades que te encuentras en la vida, ¿sí? Entonces fue un- una infancia y una adolescencia más de superación que de autoconocimiento. Entonces, ¿qué pasó? Que yo, de alguna forma, empecé a ver a través del lenguaje y de las posturas otro tipo de información, pero no desde la conciencia o desde la meditación, sino desde la supervivencia. ¿Sí? Al final había una parte de mis sentidos que era más escasa y otros sentidos, otras cualidades internas me ayudaban a tener esa información del exterior. Y ahí poco a poco fui desarrollando cierta sensibilidad y cierta percepción.
¿sí? Qué interesante, David, todo lo que nos cuentas. ¿Nos puedes decir, supongo que serían varias terapias, Sí. pero qué terapia holística te ayudó más con el tema de la sordera? La verdad es que fue un cambio interno. En aquel momento fue más bien la acupuntura. Sí que ante una situación traumática de fuera, como que el cuerpo se bloquea, ¿sí? Y genera un trauma y pasa en el sistema, em, más bien yo lo diría como un bloqueo, ¿sí? Y Ujú. una autodefensa a lo que estoy viviendo, ¿no? Entonces, a través de la acupuntura me ayudó también en los meridianos a ir liberando, ¿sí? Esa, ese bloqueo interno. Eh, Después yo empecé muy pronto a leer sobre la muerte. En aquel momento, pues leíamos Osho, Brian Weiss, Louis Hay, El poder de la hora, y ahí fui abriendo como todo un descubrimiento, ¿sí? De recursos, de pasión por las habilidades blandas, ¿no? En este sentido, por lo que sería la sensibilidad, la percepción, la intuición, la telepatía, la clarividencia, y poco a poco se fue desarrollando. Cuenta que para mí encontrar esa salida, pues me sumaba mucho en confianza, porque yo en gramática, en comprensión y en lectura, realmente me costaba más que el resto de niños y de Claro. niñas, ¿no? Entonces mis notas, de alguna forma, no eran las más brillantes, más bien eran bastante justas, y también tuve la suerte de que se me daba bien el deporte y durante 8 años también estuve en un equipo competitivo en el Español jugando a fútbol, ¿no? Entonces el deporte también fue importante por la cuestión de práctica, de esfuerzo, de constancia, ¿sí? Y de desarrollar también un carácter de superación en entornos competitivos, que eso al final también suma, Sí. ¿sí? Y David, yo veo que tú eres una persona que siempre estás sonriendo. Sí, por naturaleza, eso es verdad. Eres súper positivo. Danos un tip para que nosotros podamos hacer lo mismo, porque tiene que ser súper bueno para tus neuroconexiones. Estás siempre con esta positividad. Nunca te he visto con la cara ni siquiera de pensativo. Estás siempre sonriendo. ¿Cómo lo haces? Bueno, tengo momentos también de pensar y meditativos, pero al final también yo interpreto que la vida hay muchas cosas que dependen de tu actitud, de cómo la afrontas, ¿sí? Hay circunstancias que debemos relativizar que el 100% de los resultados no depende de nosotros, ¿sí? Depende cómo lo afronto, con qué actitud. Y buscar más tu satisfacción propia en tu intención que simplemente en el resultado, ¿no? Y esa separación porque en todos estos años yo me he dado cuenta que tú le preguntas a las personas, ¿cómo va tu vida? ¿No? Y las personas te dicen, ostras, el trabajo bien, la pareja bien, la economía mal, los amigos bien, pero esos son áreas de tu vida, ¿sí? ¿Tú cómo estás? ¿Cómo está tu intensidad? ¿Cómo está tu actitud, tu agradecimiento, tu alegría en vivir, ¿no? Y en función de tu alegría, también todos los aspectos o las áreas o las circunstancias de tu vida irán de una forma determinada o de otra. Entonces, al final, también hay ese proceso de decir, oye, yo voy a empezar el día con mis máximas garantías. Ya veremos lo que sucede, ¿no? Qué bueno, qué buenísimo todo esto que nos aportas. Y bueno, explícanos un poco lo que es la energía Kundalini, que no todo Bien, el es mundo... interesante. Te voy a contar. Antes de fundar esta academia, eh, mm, 15 años antes yo hice la formación de yoga Kundalini, ¿sí? Que no tiene nada que ver el yoga Kundalini con la transmisión de la energía Kundalini. Entonces, ¿qué sucede? Que en el yoga Kundalini, cuando yo lo viví, tengo que decir que cuando yo tenía 18 años, centros de yoga en Barcelona había muy pocos, muy pocos. Entonces, y en aquel momento te llamaban como se hacía Reiki, constelaciones, ¿no? Chikun, y te decían el hierbas, el raro, Ah, claro. ¿sí? Entonces, ahora a través de la Kundalini es una herramienta que genera, por el movimiento, genera como bastantes opiniones en este sentido, ¿no? Entonces yo me entré en el yoga Kundalini y el yoga Kundalini te aporta sobre todo mucha disciplina, mucha constancia, mucho orden,
mucha estructura, que es fundamental, ¿sí? Y la transmisión energética te proporciona experiencia, ¿sí? Una sensación de exuberancia en tu interior que después iremos matizando qué te puede aportar, ¿sí? Ok, sí, sí, sí. Yo sí que he escuchado que si, por ejemplo, activas la Kundalini, tienes más poder de manifestación. ¿Esto es cierto? Yo siempre digo que la Kundalini lo que te da es intensidad, ¿sí? Intensidad. Y para todo en esta vida se necesita intensidad, absolutamente para todo. Si tú te propones emprender un trabajo, necesitas un mínimo de intensidad para la mínima de cambio no dejarlo, porque la vida te va a poner dificultades, ¿sí? Entonces, incluso para una dieta, para entrenar, al final tú necesitas de cierta intensidad para afrontar, ¿sí? Y tener esa determinación y ese foco para lograr tus propios objetivos y que los resultados en tu vida vayan como tú quieres, ¿sí? Entonces, la Kundalini prácticamente, vamos a hablar primero de lo que es el canal central, ¿sí? Todos Ujú. tenemos los 7 chakras principales de una forma sencilla, que al final tienen una intensidad energética. Cuando esos centros energéticos se sintonizan entre ellos, ¿sí? Generan como un hilo y es como una fuente, ¿sí? Al final como un grifo, hay como una corriente eléctrica. Entonces esa corriente eléctrica va aumentando en función de. Yo siempre digo que la energía es más sutil que los pensamientos y nuestras emociones, que nuestra carga emocional, nuestras preocupaciones, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es dejar más espacio para que entre la energía. Y en las activaciones y en las formaciones lo que hacemos es abrir ese grifo, ¿sí? Que esa parte más energética se pueda manifestar en ti. Por lo tanto, que encuentres más tu esencia, ¿sí? Wow, increíble. ¿Te ha Porque todo el explicado bien? mundo está Sí. súper bien, David. Y además todo el mundo está buscando su esencia ahora mismo, que estamos en una época muy desconectados de quién realmente somos. Sí. Yo creo Entonces, que tenemos muchos inputs, ¿no? sí, Muchas distracciones. Yo lo que veo, una de las experiencias fundamentales que aporta la Kundalini es que las personas que no meditan, ¿sí? Hoy están viviendo las experiencias del pasado y preocupados por el mañana. Esa temporalidad, ¿sí? Genera, genera fricción en nuestro sistema y falta de claridad. Entonces, lo que hace la Kundalini en las primeras experiencias es como centrarnos, ¿sí? Y yo creo que todos cuando nos sentimos más centrados, ¿sí? Más serenos, dormimos mejor, descansamos mejor, somos más creativos, más alegres. Entonces, al final lo que hace brotar es cada una de las cualidades que ya residen en nuestro interior. Manteniendo un poquito, separando, ¿no? Toda esa temporalidad de exigencias, de dónde vengo, qué es lo que quiero, hacia dónde voy, la preocupación, ¿no? Al final lo que nos hace es como centrarnos y tener ese reencuentro también con nosotros mismos o con nosotras mismas, ¿no? ujú, Y eso genera felicidad, genera conexión con uno mismo, que yo creo que también somos felices cuando nos sentimos bien con nosotros. totalmente, Sí. sí, sí. O sea, que nos empodera. Espero que nos empodere de una forma bonita, porque también hay ego espiritual, Claro, ¿sí? sí, sí, sí. Y a veces también empoderas a personas que yo siempre acabo diciendo, y eso es algo que le da muchas vueltas, y yo creo que probablemente tú también le hayas dado vueltas, ¿no? Al final yo siempre digo que las personas más empoderadas son las que dañan más al planeta, ¿sí? O sea, las personas que tienen más riqueza, más poder, más recursos, son las que hacen más daño. Las personas más desinformadas, ¿sí? Incluso con carencia de alimentos, no dañan tanto, ¿sí? Entonces al final es importante porque sé que va a venir la pregunta de todo el mundo puede hacer la activación Kundalini, pues acordémonos de este empoderamiento, que sea un empoderamiento sano, ¿sí? Claro. Que haya humanismo en las personas, porque al final empoderar a una persona que tiene un ego concreto, fuerte o determinado, tampoco va a hacer demasiado buen uso. Va a acabar manipulando más a los que tenga a su alrededor. Y eso tampoco es lo interesante.
Qué ¿sí? importante. Si nosotros cuando hacemos formaciones, la formación siempre acaba con, ahora tienes un poder, pero también tienes una gran Claro, responsabilidad. Úsalo siempre para hacer el bien, exacto. por supuesto. Y entonces la pueden activar tanto los hombres como las mujeres. Sí. ¿Hay alguna edad a partir de que la puedas activar? Porque claro, supongo que los niños no pueden activar esta energía. Mira, aquí vamos a diferenciar dos términos de una forma muy, muy sencilla, ¿sí? Por hacer el podcast cortito, ¿sí? Relativamente cortito. Mira, tenemos varias energías en nuestro cuerpo. Las vamos a simplificar de una forma sencilla. Tenemos nuestra energía vital, nuestra energía kundalini y nuestra energía sexual, ¿sí? Tres matices importantes. Nuestra energía vital, o sea, al final los niños, si queremos conectar con esa energía kundalini, tenemos que adentrarnos a nuestra niñez. Nosotros vemos los niños Interesante. nunca desde la seriedad, sí, ni desde el poder, al contrario, desde la parte más espontánea, risueña, tierna, bondadosa. Desde allí brota todo. Entonces, los niños, si nos fijamos en ellos, tienen un motor innato, ¿sí? Unas ganas de vivir, entusiasmo, no se lo llevan al terreno emocional. Si están contentos, se expresan contentos. Si, si están tristes, lo muestran, pero tienen una curiosidad por la vida, ¿sí? Podemos decir que su energía vital es mucho más latente que la de muchos adultos, porque ese motor con los años se va apagando. Podemos decir nuestra energía sexual, no con el término sexual, pero cuando estamos enamorados, Ujú. brota una energía distinta, ¿sí? Dormimos poco, contestamos en el móvil, vamos con una sonrisa, hay un florecimiento dentro nuestro. Le pongo la palabra sexual, pero podría ser enamoramiento. Hay una química distinta, hay una energía distinta en nuestro sistema que nos aporta más vida, ¿sí? Que todos lo hemos experimentado en algún momento. Si después está la energía kundalini, que es la más poderosa de todas, ¿sí? Entonces, se le puede decir kundalini cuando llevas también tu práctica espiritual, cuando le pones el foco, la determinación de querer descubrir y entender que cada uno de nosotros tenemos una parte de conciencia a explorar, una parte infinita dentro nuestro, como la visión extraocular, ¿sí? Que al final cuando se te abre ese foco interior, ¿sí? Esa pantalla, se abre un mundo, ¿sí? Cuando se abre la kundalini dices, wow. Pero cuando me adentro en mi propia práctica, le podemos llamar un proceso de apertura de la kundalini, ¿sí? Porque es un descubrimiento. Qué bonito. Yo te tengo que contar algo, bueno, ya te lo conté, pero te lo voy a ¿Eh? contar delante de las cámaras porque si algo me define es que yo siempre cuento mi experiencia pues tal y como son, Vale, espontáneamente, y no me importa mucho lo que piensen los demás. Pero yo un día estaba en casa, en mi sofá, tranquilamente, sí que es verdad que estaba pues en posición como de meditación, en flor de loto, con la espalda recta, y estaba escuchando un vídeo en YouTube de Krishnamurti es verdad, me lo comentaste. y de repente fue como que tuve esa conexión, sentí como cada chakra, bueno, lo sentí y lo visualicé también. Y se iba abriendo y tuve esa expansión de conciencia, ese momento místico. Obviamente había hormona implícita en este despertar, porque al final también somos cuerpos, somos materia. Correcto. Y yo dije, bueno, primero estaba en el presente y disfruté ese momento y dije, creo que se me ha despertado la energía Kundalini y no ha sido en un taller, no ha sido ha sido en mi casa escuchando a Krishnamurti, por lo cual desde mi experiencia creo que necesitamos grandes profesionales como tú que nos guíen, que nos asesoren, pero la gente no debería tenerle miedo pues porque es algo que vive en nosotros. Sí, Y se te puede despertar como a mí, escuchando a Krishnamurti o meditando en la montaña, supongo, sí. también. Es interesante. Yo creo que cada vez hay más despertares espontáneos. Y ahí entenderás que esa energía es la más potente, ¿sí? Porque tú puedes cuidar tu energía vital, pues haciendo deporte, leyendo, siendo creativo, saliendo a la calle, teniendo una vida social, llevando una vida saludable.
puedes estar más o menos enamorado en función de las experiencias que tengas o el momento de tu vida. Pero cuando se alinea y hay ese despertar de la Kundalini, de golpe notas un torrente energético dentro tuyo que dices, wow. Lo más interesante es poder llevar esa práctica en tu día a día, ¿sí? Que en todos los que vienen a la formación están, yo soy bastante, o sea, para mí es importante, y eso me lo dio el deporte, la práctica, ¿sí? El autoconocimiento. Dedícale unos minutos porque cuando tú tienes esa conexión contigo cada noche, cada día, todo lo demás se relativiza, ¿sí? Y aunque el día haya ido más o menos como haya ido, Cris, vamos a poner, tú te levantas cada mañana porque te hace un reset por completo. Entonces no vas acumulando las experiencias del pasado. Haces tu misma energía, hace automáticamente un reset y te levantas al día siguiente fresco, fresca, dinámico y con los recursos que cada uno tenemos para afrontar esas situaciones, pero no te permite acumular. Entonces, por eso digo que la energía Kundalini es como la más poderosa, ¿sí? Porque se hace tan evidente que surge algo dentro de ti que dices, wow, ¿sí? Y permite esa conexión, esas sensaciones y sobre todo nos lleva a una profundidad de que estamos mucho más conectados a todo el universo y vivir menos desde la individualidad. Sí, sí, Y eso también nos ayuda. totalmente de acuerdo. Y tengo una duda, por ejemplo, ahora que tienes un retiro el 5, 6 y 7 de julio, Sí, ¿no? Porque vas haciendo retiros donde la gente sí, puede ir, se forman como terapeutas, es decir, correcto. ellos luego pueden, Como facilitadores. como facilitadores, ellos luego pueden aplicar esta enseñanza con otras personas y luego das un seguimiento, ¿no? Correcto. Como yo tengo la gran suerte de poder asistir Qué guay. a esa formación, Sí. porque me has invitado, te quería preguntar cómo me preparo de aquí a lo que queda, que no es mucho, cómo debería prepararme para esta formación. Bien. Mira, lo más importante para mí, y aquí va la diferencia del yoga Kundalini a la transmisión, ¿sí? En el yoga Kundalini tienes un montón de, vamos a decir, de pautas, ¿sí? Pero aparece mucho la mente, ¿sí? Y aparece mucho la rigidez, la estructura, la concentración. La activación Kundalini no parte de eso, parte desde la espontaneidad. Entonces, lo que más paraliza la conexión energética, evidentemente, son las drogas y los malos hábitos, eso ya no. Pero sobre todo es nuestra mente, ¿sí? Entonces, no hace falta que te prepares, ¿sí? En el sentido de que mientras vayas sonriente, alegre, o sea, sin demasiadas expectativas, es lo mejor. Al final, cuanto más transparente, o sea, la energía se mueve con los niños, ¿sí? Los niños no tienen ningún condicionamiento. Tú lo ves cada día. Totalmente. Los niños no se tienen que preparar para una ocasión de visión extraocular, porque ya lo tienen innato. Y poco a poco lo irán incluyendo. Los adultos, ¿sí? Si en algo se tienen que preparar, es en su transparencia, ¿sí? Wow, interesante. Transparencia, coherencia, sensatez, liviandad, ¿sí? O sea, en cosas bonitas. Florece la energía desde lo más auténtico, pero desde la pureza, no desde las expectativas. O sea, desde aplicar también el sentido común. Correcto. No me apetece salir a beber y los amigos a veces te empujan un Un poco y poquito. pues no vas, no pasa nada, te Exacto, quedas en tu casa. exacto. Lees un libro, la biodanza funciona. O sea, normalmente también quiero romper un poquito los patrones de los procesos meditativos pero serios, ¿sí? Yo empecé, no te he hablado de mi viaje a India, ese fue Sí, un sí. punto de inflexión Es verdad. antes de adentrarme en esto. Antes los procesos meditativos eran muy serios, ¿sí? Tú tenías que estar en tu posición, levantarte 5:30 de la mañana, hacer tu sadhana, tus cuarentenas, todo era como muy serio Muy ritualístico, ¿no? y de mucha profundidad y de mucha introspección. La activación Kundalini parte desde conectas contigo para conectar con todo.
no es mi adentro y solo miro mi ombligo, mi concentración, no. Mi adentro de una forma bonita, sonriente, para conectar con todo. O sea, quiero descubrir esto y el resto del universo también. Entonces siempre busca esa expansión y eso es bonito. Qué bueno. O Sí, sea, ir a la naturaleza, comer saludable, correcto. seguir tu sentido común. Leer un libro, escuchar música, salir a pasear, estar en contacto con los elementos. No es un proceso de encerrarnos, sino de poder vivir, de poder manifestar, de poder expresar, de poder crear. La Kundalini es una energía creadora, ¿sí? No introspectiva y cerrada. Pasaremos por momentos de introspección, pero ya llegaremos, ¿sí? De entrada es una energía que te va a dar vida, que te va a dar intensidad, que te va a permitir comunicar, manifestar, ver oportunidades, crear, generar sinergias, materializar las cosas, ¿sí? La necesitamos todos. Todos, todos, sin duda, sí. Y una última pregunta. ¿Hay gente que pasa por este mundo sin haber experimentado la energía Kundalini Sí. o todos en algún momento la han experimentado? Yo creo que no todos, sin duda. Pasa como la visión extraocular, exactamente igual. Al final, yo creo que en el mundo espiritual no es tanto de conceptos, sino de experiencias. Yo siempre digo que vivo al lado de una iglesia, ¿sí? Y las personas entran y salen de la iglesia y entran a las iglesias con un montón de creencias, sin duda, pero salen sin ninguna experiencia. Realmente tú los ves y no los ves exuberantes, no los ves alegres, no los ves radiantes. Tú sales de fuera de un teatro y la gente ha tenido una experiencia. Le ha generado una sonrisa, una alegría, su química, su energía ha cambiado. La Kundalini no parte de creencias, ¿sí? Entonces, lo bonito es que las personas tengan esa experiencia, cambie esa química, haya esa alegría, que se te note, ¿sí? Entonces, no es tanto de conceptos, sino de que... Y sucede en las sesiones, ¿no? Por ejemplo, eh, viene una mujer que a lo mejor viene de fuera, que me lleva siguiendo hace 6 7 meses. Ostras, David, que me he encontrado un hueco, que cojo un vuelo, que vengo, asisto a una sesión tuya y le acompaña el marido. Y el marido es informático sin más. Y estamos en la sesión grupal, la mujer se presenta súper entusiasmada, ha leído 200 libros de todo temas espirituales y el marido nada. Entonces, hacemos la sesión y la mujer, como tiene tantas ganas y tanta expectativa y tantas creencias, no, no se genera esa transmisión, porque al final lo que lo cuartea es la mente, ¿sí? Y el hombre que dice, bueno, ¿tú qué haces? Yo vengo a acompañar a mi mujer, esto no me lo creo, los vídeos, ¿qué quieres que te diga? Digo, ¿te vas a relajar? Por supuesto, ¿sí? Digo, pues imagínate que vas a hacer una siesta, que no te preocupa nada. Bien, te voy a hacer caso, David. Y se tumba. Pues el hombre acaba en la otra sala, que prácticamente de tanto movimiento, se levanta y dice, hostia, ¿qué es esto? ¿Qué ha pasado? Y la mujer en ese caso dice, ostras, pues no he sentido nada. Al final lo que nos cuartea muchas veces son nuestras propias creencias o limitaciones, que a veces debe ocurrir también en tus sesiones, al principio, Uy, ¿no? sí, Sí, nosotros, o sea, trabajamos todo el rato con las creencias limitantes y la persona, mediante una meditación, primero la llevamos a que esté en un estado alfa. correcto. A veces se nos va un poco también a teta, un estado ya casi que me dicen, me estoy durmiendo. Y digo, bueno, no te duermas, quédate ahí, que ahí ocurre la magia. Pero si vienen ya, incluso cada vez veo que los niños vienen con más creencias limitantes ya desde pequeñito. ¿Sí? Sí, cada vez me está costando más. Creo que por el tipo de educación que hay en los colegios, que obviamente es infinitamente mejor que la que me tocó a mí, A mí sí, también, la verdad y es que que ahora sí. se tratan más temas emocionales, pero el resultado que yo veo cuando vienen a abrir su visión extraocular es que cada vez tengo más mini adultos Vale. en vez de niños. Y tienen que ser niños, ¿no? Te puedo contar un caso.
que me comentaba una madre, me vino súper preocupada. Nabila, tengo que medicar a mi hija porque el psiquiatra, ya estamos hablando de psiquiatra, me ha dicho que tiene un problema y le digo, ah, bueno, siéntate, que cuéntame qué problema tiene. Me dice, es que la niña se sube a los árboles. Ah, wow. Y digo, no, la niña no tiene ningún problema, es que la niña tiene que subirse a los árboles Descubrir porque y yo me he subido a los moverse. árboles 20.000 veces en mi vida y he jugado en el campo y me he tirado por un barranco mm, en una pieza de madera y no pasa nada porque son niños y tienen que jugar, tienen que experimentar, tienen que caerse. Entonces en el Es cole verdad. pues le habían medicado porque se había subido a un árbol. Entonces tenía yo una mini adulta, porque la niña ya identificaba que el jugar con la naturaleza era malo. Siéntate y juegas con el iPad mejor y con el móvil. Entonces cada vez hay menos contacto con la naturaleza. Así que ahora está habiendo un movimiento Sí, fuerte, cada vez más. espiritual, y cada vez tenemos más padres conscientes y se hace mucho aquí en Cataluña, muchos casales o en otras partes de España muchos campamentos y los niños pueden tener esa relación Claro, con la naturaleza, pero sí tenemos que abogar a este tipo de enseñanza con el entorno natural y no al entorno de las tecnológico, sí. pantallas o que me encuentro niños que con 9 años me dicen que están programando. Digo, ¿programando el qué? Si tú lo que Ya. tienes que programar ahora es jugar y Y pasártelo bien, divertirte. que ahora no tienes esas responsabilidades, esas cargas sociales. Y lo veo claramente que el niño que tiene esas cargas sociales ya desde más pequeñito, o tengo que ser el mejor de la clase, o tengo que sacar muy buenas notas, ese niño tarda muchísimo más en abrir su visión Claro. extraocular que el que viene y le digo, ¿para ti qué es lo más importante en la vida? Y me dice, jugar, pasármelo bien. Digo, pues venga, vamos a jugar. Y ese abre en 10 minutos, Claro. ni se lo piensa, que suelen ser como los niños más conflictivos, que no lo son, obviamente, los más Rebeldes, rebeldes, esa era rebeldes, la palabra que buscaba, gracias, rebeldes. sí. Los niños rebeldes son los que, este niño hiperactivo que no para, que está subiéndose al sofá y haciendo el puente y tal, este niño abre la visión extraocular con una facilidad Tremenda. impresionante, sí. Claro, pues yo de pequeña, si me hubieran hecho las pruebas, hubiera dado TDA, TDAH, déficit de atención múltiple. Sí, es cierto. Es verdad. Mira, algo de lo que más me apasionan las formaciones, para mí activar la Kundalini, tener un descubrimiento y reconocer esa cualidad en ti, lo que va a dar es una posibilidad de todas las personas que están alrededor tuyo, ¿sí? Sean niños, familia, amigos, o sea, va a haber un cambio completo, ¿sí? Porque vas a poder gestionar mucho más fácil todos sus procesos mentales, psicológicos, emocionales, porque les puedes ayudar. Y al final no es tanto como llenar salas o que tu apartado de terapeuta aumente, que puede ir bien, Mm. sino es el cambio que cada persona aporta su granito de arena en su hogar, en su casa, en su entorno. Eso lo agradecen un montón. Y David, ¿podría ayudar el activar la Kundalini y mantenerla, por supuesto, con hábitos saludables y todo este tema? ¿Podría ayudar con tema de ansiedad y depresión? Total, Que veo muchísima depresión en claro. consulta últimamente. Mira, hablamos un poquito de los niños, ¿no? Em, Realmente la activación Kundalini, nosotros lo que hacemos para activar la Kundalini y siéndote lo más sincero posible, nosotros abrimos un porcentaje. Después, en tu práctica, ¿sí? Es la que vas a ir desarrollando todas esas habilidades. Nadie puede abrir totalmente su Kundalini porque no lo podríamos soportar, ¿sí? Empezaríamos a ver aspectos o dimensiones que no son visibles y nos costaría mucho gestionarla, ¿sí? Claro. Entonces es progresivo, como cualquier tipo de cualidad, ¿sí? Eh, pero por poco que la abramos ya es mucho en la sociedad donde estamos.
¿sí? Y aportaremos muchísimo y nos aportará muchísimo. Pero no se abre por completo, posible. Tardamos años, ¿sí? Y mucha práctica. Y también ir integrando todas esas sensibilidades y percepciones que se van desarrollando. Entonces, en los niños, sobre todo cuando vienen a la formación, solo con que les pongas tu mano a la hora de dormir 30 segundos, verás que su cuerpo se hace como un pequeño reset, ¿sí? Ese reset, que luego si quieres hablamos del movimiento, que es lo que sucede, al final lo que hace es sintonizar, ¿sí? Cogen un descanso profundo, reparador, y te darás cuenta que se levantan cada día más creativos, más vitales. Pero haces una transmisión de un minuto o 40 segundos. Eso con los niños ya es mucho y es Wow, qué positivo. interesante, Sí. qué bueno. Em, Coméntame lo del movimiento. bien, yo tengo que reconocerte que cuando vi el primer, debajo de la palabra Kundalini, que la formación de yoga Kundalini es como la más exigente prácticamente de todos los yogas, ¿sí? Cuando vi debajo de la palabra Kundalini un amigo mío que estaba temblando y excitado porque tenía matemático, financiero, no lo incluía en el mundo espiritual para nada. Y lo veo allí en un reel, en un post de Instagram, y automáticamente cojo el móvil y digo, ¿qué hacéis? ¿Qué os habéis drogado? ¿Qué os habéis tomado? ¿De qué va esto? Me dice, no, no, David, que no ha pasado nada. Digo, hostia, yo esto lo quiero descubrir. Eso era un jueves, el domingo me encontró un lugar donde hacían una sesión de activación Kundalini y a los 5 segundos el que estaba temblando era yo, lo mismo que estaba viendo de mi compañero. Cuando vi esa experiencia dije, esto Wow. es maravilloso. También es verdad que hay un cruce entre la espiritualidad moderna y la espiritualidad antigua. O sea, yo a los 18 años me fui a India, ¿sí? Y estuve en diferentes centros de meditación, ashrams, y también estuve trabajando en orfanatos con niños, ¿sí? Y me levantaba a las 5 de la mañana con mucha voluntad, hacía los 1000 nombres, prácticas súper complicadas, y yo no tenía ninguna experiencia, absolutamente nada. Realmente costaba mucho trascender, o sea, sí que me doy cuenta que tengo facilidad para tener la mente en blanco, ¿no? En estados no duales, pero nunca una experiencia tan profunda, ¿no? Entonces, los que llevamos tantos años en busca de experiencias reales y tangibles a través de la energía o de la meditación, pues lo valoramos muchísimo porque le hemos dedicado mucho tiempo y durante mucho tiempo no ha sucedido absolutamente nada. Total. Entonces, a la mínima que nos sucede una experiencia bonita, te es muy gratificante. Hoy las personas sucede lo contrario, que pueden tener tantas experiencias que no lo valoran y que encima le ponen el componente de la mente y para qué, y cómo, y para qué sirve, jolín, si más no, para autoconocerte, ¿sí? Dale un Exacto. poquito de tiempo, dale un poquito de espacio, pon un poquito más de práctica, de voluntad, de curiosidad, de entusiasmo. Pues no. Entonces, vi a ese amigo mío, fui a la sesión y cuando hice esa sesión dije, esto es lo mío, esto me encanta Qué y me bueno. apasiona. Entonces, con todo el descubrimiento, yo siempre acabo diciendo que el movimiento hay veces que cuando vamos a dormir, el cuerpo hace un pequeño espasmo, ¿sí? Ese espasmo, y lo explican mucho desde la parte de la física cuántica, que nuestro cuerpo físico también tiene un holograma energético, ¿sí? Como unos hilos energéticos. La Tierra también, ¿eh? Entonces, esos hilos son códigos de información. Cuando tu cuerpo hace un pequeño espasmo por la noche, en el momento de mayor tranquilidad y de serenidad probablemente de tu día, es una resintonización de todas las experiencias que has tenido en el día. ¿Y entonces dónde va? A la corta memoria, a la larga memoria, a la residual, consciente, subconsciente, ¿sí? Tenemos muchas partes de memoria en nuestro cuerpo. Y hay muchas memorias o información que el cerebro la desecha y la pasa al sistema, ¿sí? Entonces, lo que hacemos en la activación Kundalini es, por lo menos lo que aprendéis en mi formación, es tocar esos hilos energéticos sutilmente y genera una corriente que es una sintonización de lo que sencillamente
cuando hablamos de centrar a la persona, ¿sí? Es quitar todo ese drama emocional, ¿sí? Qué Todos esos locura lo que me estás pensamientos. contando. Ya estoy fascinada y ni siquiera he ido a la formación. Es que es bonito todo lo que sucede. Sí, Y sí. al final, muchas veces los pensamientos que tengo para mañana, ¿sí? O de aquí a un mes, o las preocupaciones, al final no han sucedido, no pueden ser memorias todavía, porque no ha llegado ese momento. Entonces se generan como unas capas, por eso movemos las manos en diferentes alturas, porque tenemos nuestro cuerpo físico, que tiene un resumen de memorias, nuestro cuerpo mental. Aquí en Occidente hablamos mucho de la mente, del cerebro, pero tenemos un cuerpo mental que es un resumen de todos nuestros pensamientos y tiene una densidad concreta, ese cuerpo mental. Y en función de nuestros pensamientos generamos unas emociones. Y esas emociones también se manifiestan con otra cualidad energética. Y como resultado tenemos nuestro campo energético, ¿sí? O incluso nuestro aura, que yo sé que tú puedes ver nuestro aura, ¿no? Sí. Entonces, de alguna forma lo que vamos es armonizando, ¿sí? Toda esa temporalidad que las personas generan a través de su mente, pensamientos o rueda de creencias y Qué locura, qué bonito me parece lo que me estás contando, porque precisamente en la visión extraocular esa es la continua lucha, el quitarle el drama, porque la gente, déjame contarte que tú vas a empezar mañana tengo muchas tu, ganas, tengo que decirlo, tengo muchas tu ganas. visión extraocular, tu clase, la gente se niega constantemente, o sea, se ponen el antifaz y a veces le digo, mira, te he puesto un montón de colores de rotuladores, Sí, con un folio blanco delante, digo, pinta, dibuja, haz lo que quieras. Y lo primero que, no, no voy a saber. Y yo, no, no, pues si no tienes que saber nada, solo tienes que, dibuja ahí hazlo. lo que quieras, una flor, un corazón, lo que te dé la gana. Pero tenemos ese automatismo integrado del negarnos, o yo así lo llamo, negarnos a nosotros mismos continuamente. Y eso es un drama que no nos deja ser quien somos. Es como una máscara social del yo no, yo no, yo no. En cambio, cuando a un niño tú le das un papel, el niño te hace un garabato y viene y te lo quiere vender. O sea, te Es dice, me así. da un euro por esto. Lo veo cada día, ¿no? Y él piensa que es una obra de arte, y seguramente lo sea. En cambio, el adulto puede pintar un Picasso y aún así pensar que tiene un micro fallo. Es Qué verdad. bonito poder quitar ese drama. Eso lo experimentaréis en la formación también, porque hay una parte de la formación que es presencial y después un acompañamiento para ir compartiendo todas esas pequeñas dudas que pueden salir o nuevas experiencias o nuevas sensaciones. Y en algún momento también os haré alguna meditación que os llevaré a vuestra infancia, a la energía y conciencia de vuestra infancia. Y no vas a querer salir de allí. Bueno, no sé, porque yo tuve una infancia un poco traumática. No, pero a nivel energético, a Sí, nivel sí, sí. espiritual, no a nivel Sí, desde la personalidad, el carácter y las experiencias, a vale. nivel de tu conciencia. Reconectar con esa niña interior o... No conectar con, con tu conciencia. Tu Ah, conciencia es tu sabiduría. Y te darás wow. cuenta que dices, wow, si es que todo lo veo claro, si es que no hay pensamientos, si es que todo lo quiero hacer. Cuando somos pequeños dices, vamos a dibujar, dibujamos, vamos al parque, vamos al parque, vamos a hacer esto, vamos, siempre hay una predisposición a todo, ¿sí? Total. Y hay una energía mucho más fresca. De adultos puede haber conciencia, pero en todo le ponemos mente, bueno, si hago esto, voy a ir aquí. Si merece la pena, no. Tengo que aprovechar el tiempo y hacer aquello. Entonces, te notarás que en ti hay una frescura energética que dices, wow, esta cualidad ya estaba en mí. Y te das cuenta que toda tu mente se despeja y es fresco. Y te dicen, vamos a la playa, vamos. Nos vamos a comer, nos vamos. O sea, hay una predisposición de hacer, no de cuestionar, que es un poquito lo que tú decías, ¿no? Sí, Coge sí. el rotulador y pinta. Y el niño o la niña coge el rotulador y Él pinta. ni se lo Y no piensa. piensa si lo está haciendo bien, mal, sencillamente tiene la ilusión de hacerlo. Y normalmente, y esto energéticamente también tiene mucho significado, porque aprendemos haciendo, no aprendemos pensando. Total. Y y el hacer es crear y es movimiento.
sino las personas, un poquito a colación de lo que decías de la ansiedad y la depresión, ¿sí? Cuando dejamos de hacer, ¿sí? Empezamos a pensar en exceso. Y yo siempre acabo diciendo, lo podemos situar en centros energéticos de una forma muy sencilla, ¿no? En el tercer centro energético tendríamos la confianza, ¿sí? Y en la vida siempre van a suceder retos, ¿sí? Y nunca va a ser todo es impermanente. Las Total. cosas hoy nos van bien, después mal, hoy nos cabreamos, surge esto, surge aquello, y la confianza nos desafía la vida a tener una confianza. Entonces, ¿qué sucede? Que el universo de una forma bonita lo que va a querer es que reforcemos nuestras cualidades espirituales, que al final es la tolerancia, la paciencia, el amor, la compasión, el perdón, la serenidad. Y para desarrollar esas áreas tiene que haber movimiento fuera. Yo no puedo perdonar a nadie si no sucede nada. No puedo ser compasivo con... No puedo mejorar mi compasión si tampoco sucede nada. Entonces, si estamos en este plano para desarrollar esas cualidades, va a haber movimiento y va a haber fricción. La única diferencia es que desde el proceso espiritual eso lo veo como una posibilidad de aprendizaje. Y desde el plano que no es espiritual, entro en la queja, en la justificación y en el drama. ¿Sí? Entonces, ostras, si entiendo que la vida me está poniendo un reto para desarrollar unas cualidades, ya lo afronto diferente y le pongo un espacio de tiempo. Bien, ¿qué sucede? Que en el tercer chakra, si hay movimiento, nos echan del trabajo, una crisis económica, una multa, lo que suceda, eh, pues nuestra confianza baja, ¿sí? ¿Por qué? Porque se ha generado algo de estrés y de movimiento fuera. Si no tenemos los recursos necesarios para afrontar ese estrés de fuera, ¿sí? El estrés siempre viene de fuera, la ansiedad siempre me la creo yo, ¿sí? Y el estrés surge por no encontrar recursos para afrontar esas situaciones. La ansiedad surge porque eh, no encuentro esas, esos recursos. Entonces, la ansiedad me la provoco yo. Entonces, aquí ya tengo el segundo chakra. En uno tengo la confianza y en el otro ya está la autoestima. Si prolongo esos espacios de no encontrar las soluciones y tengo menos iniciativa, menos actividad, me lo llevo más al terreno personal, entro más en la queja, en la discusión, en la justificación, ya hago menos deporte, mi vitalidad baja, dejo de hacer cosas por mí, cojo más dependencia del móvil, de la tecnología, de las series, me aíslo un poquito más, descanso peor. Entonces ya entran en los procesos un poquito más de depresión, Sí, ¿sí? sí, sí, sí. De aislamiento, más miedos, más inseguridades, ¿sí? Perdona que me ría, David, pero es que me parece que la visión extraocular tiene tanto en sintonía Total. con la energía Kundalini. Y aparte me encanta cuando la gente viene a los talleres y me dice, vale, vale, yo puedo ver o con el antifaz, que luego es mucho más lo que hacemos en los talleres, Sin ¿no? duda. Mezclamos arte, mezclamos teatro, mezclamos psicología, psicoanálisis, un montón de cosas. Y luego al principio me preguntan, ¿y esto para qué sirve? Y cuando salen del taller salen diciendo, wow, Claro, pero esto, ¿por qué no lo hacéis en los colegios, en los claro. institutos? Me voy de aquí con una visión diferente de la vida. Digo, bueno, pues ahora ya practícalo en casa, porque no se trata solo de venir a un taller, ¿no? Que no sea una experiencia puntual. Exacto, Que le entonces, puedas dar espacio en tu vida eso y es, que lo puedas descubrir y al final acaba nutriendo a todo tu entorno, no tan solo a total. ti, a todo tu entorno. Sí, 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 Entonces, sí. en este podcast, si hay algún colegio, algún instituto, algún casal que nos quiera invitar o Claro que que te sí. quiera invitar, oye, Aunque nos invite a los dos. claro, eh, Claro que sí, claro que sí. proponemos esas prácticas. Yo no he experimentado la visión extraocular como desde la parte objetiva, Mm. ¿sí? Em, pero al final sí que la trabajamos desde otro lugar y sobre todo lo que te da es como te centra muchísimo. O sea, al final te das cuenta de que hay tanta magia en tu interior que Total. ya no te enganchas en todo lo demás. O sea, te ves como más completo. Sí, Y sube mucho la esa autoestima. sensación de plenitud y sentirte completo, ¿sí? Te hace ir como
más transparente, con más confianza, pero no con soberbia, sino con confianza, Sí, con total. tranquilidad. Sí, 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 totalmente. De hecho, te voy a comentar que la gente que viene a los talleres con mucha soberbia no ven nada, Claro, no ven nada. Y incluso son gente con muchas ganas de experimentarlo, porque claro, la soberbia te hace querer ser el mejor y querer estar por encima de todo. Y luego se han ido a la formación, se han formado con el profesor que yo me sí, formé y cuando intentan aplicar la técnica a sus sobrinos, a sus hijos, a lo típico, ¿no? Al principio sí, cuando te acabas de formar, pues lo aplica a tu entorno, no consiguen que los niños abran su no, visión extraocular. Porque el subconsciente del niño, y esto es de mi propia cosecha, está muy igual, bien. igual no lo sé con certeza, pero lo que yo interpreto es que el subconsciente del niño está viendo esa soberbia y ante esa soberbia se cierra. Vale, Entonces la visión extraocular nunca se abre frente a personas con unos egos desorbitados. ya, Y como tú bien sabes, la soberbia es uno de los más grandes sí. y de los que más daño hacen Y la competencia, sí, también. Y no pueden luego aplicar la técnica y entonces se quejan y bueno, denuncian y tal, esto no sirve y tal. Pero sí sirve porque yo lo veo cada día, cada semana, cuando la gente va abriendo y va experimentando esos cambios. Pero sí. Y David, cuéntame. si Cuéntame. tuviera ya para ir terminando, Vale, si tuvieras un micrófono ahora mismo, sí, imaginario, y todo el mundo en el planeta Tierra te pudiera escuchar y aparte te entendieran, sin importar la distancia, los idiomas, ¿qué le diría al mundo? ¿Cuál sería tu mensaje? sí, eso no me lo he planteado nunca, ¿eh? Pero siempre hay una Nunca me primera he vez. visto. Y está bien. Yo tengo que decir que en el fondo soy una persona bastante íntima y reservada, ¿sí? Entonces, mira, voy a decir que no es la Kundalini, ¿sí? Sobre todo lo que no es la Kundalini, y yo vengo del yoga Kundalini y ya había la estigma de decir, la Kundalini solo la puedes trabajar tú, no hay nadie que te la pueda despertar. Pues mira que le he dado vueltas a todo eso y no le encuentro sentido. O sea, no hay ninguna otra experiencia en la vida que te digan, esto solo lo tienes que hacer tú solo o tú sola. Nadie te puede ayudar. Y, y es así, ¿no? O sea, al final tú tienes un problema en la vista, tú vas a un oculista. Tú quieres desarrollar, tocar el piano, bailar o ser creativo y te apuntas a una escuela de danza, de baile o de lo que sea. Tenemos 4 áreas: nuestra parte física, mental, emocional y energética. Si tienes un bloqueo emocional, pues irás a un psicólogo, a un coach, a un gestión o trabajar la gestión emocional, Claro. tanto personal como a lo mejor la quieres desarrollar para las personas que están en tu entorno. O sea, la Kundalini, eso de que no la puede trabajar nadie, no existe en ninguna otra área, ninguno. Entonces, yo sí que les diría que hoy lo tienen mucho más fácil. A nivel perceptivo, a nivel energético, a nivel sensorial, hay unas técnicas eh, mucho más eficientes y rápidas para que las personas puedan entender que son mucho más de lo que se piensan. Uy, ¿Sí? ese es mi lema. Pues estoy de acuerdo con tu lema, ¿sí? El ser humano tiene una capacidad de percepción mucho más allá del campo de lo que es puramente conceptual y racional. Tenemos un montón de información en nuestro día a día y la gente no es más feliz, ¿sí? Buscamos Totalmente. más conceptos y los conceptos y la racionalidad es sumamente importante, pero te permiten desarrollar tu vida o complementar tu vida con tus objetivos, pero nunca entender la profundidad de la vida ni la experiencia de vida. Y que es importante ir a buscar ese origen y esas sensaciones propias, porque de ahí sale una nueva felicidad.
cuando te descubres. ¿Sí? Entonces Qué que las bueno, personas se qué bueno. descubran. ¿Sí? Increíble. Pues sí, somos mucho más de lo que nos han contado. Totalmente. Eso sería Y el cuerpo percibe lo que no nos podemos llegar a imaginar. Y tiene una sintonía maravillosa y preciosa. Lo que sí que es verdad que han fomentado la competencia, la polaridad, la crispación, y eso de alguna forma nos merma, ¿sí? Pero que las personas se conozcan de una forma bonita, claro que ¿sí? sí. El autoconocimiento tan importante. A nivel conceptual y a nivel de sensaciones, Sí, de sí, sí. sensibilidad, de intuición. Eso yo creo que es algo que De es importante energía. que desarrollemos. Qué bueno. Sí. Pues muchas gracias, A David. ti, Nabila, un placer. eh, y nos vemos muy pronto. Venga, en mañana el- empezamos. Es verdad, nos vemos mañana para tus clases. Estamos bien. Y yo muy pronto estaré haciendo el retiro y también lo comentaré, Muy daré bien. mi testimonio y seguro que es una experiencia, no quiero poner expectativas, pero seguro que es una experiencia muy grata. Será chulo, será Sí, divertido. claro que sí. Claro que sí. Venga, nos Gracias. vemos. Gracias. Igualmente, chao.